Muy buenas tardes con el distinguido tribunal. Mi nombre es Jorge Játiva y tengo a bien presentar pues la exposición sobre el trabajo de fin de máster que aborda la trayectoria de los candidatos políticos y las autoridades electas por el voto popular en la provincia del Carchi, tal como vemos pues en la diapositiva de presentación. El primer capítulo aborda cuestiones introductorias. En primer lugar, el planteamiento del problema, la justificación e importancia, acápites que los resumiré contándoles que este tema, la curiosidad por este asunto, nace de una experiencia personal. Yo cuando era joven estudiante ya había tomado la decisión de hacer una carrera política, ser un profesional de la política en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, me topé con una dura encrucijada al momento de escoger una carrera en la universidad, porque ninguna oferta académica está específicamente direccionada para formar a un político. Entonces, yo seguí la recomendación que en ese entonces pues me dio mi madre de que estudie Derecho, Jurisprudencia, y efectivamente así lo hice. Sin embargo, ya con el tiempo, ya cuando fue demasiado tarde, me di cuenta que esa no había sido la mejor decisión, al menos dentro de nuestro medio, dentro de nuestro contexto. Entonces, pues yo hoy soy maestro y me pongo en un supuesto caso de que el día de mañana un alumno se acerque a preguntarme: profesor, yo quiero dedicarme a la política, me gusta la política. Usted es consultor político. ¿Qué sugerencia, qué recomendación, qué consejo me puede dar para escoger una carrera hoy que voy a ingresar a la universidad? Pregunta de difícil respuesta, a la cual pues de alguna forma he tratado de contestar mediante este trabajo investigativo que pongo a vuestra consideración. La hipótesis es que la formación académica del candidato y su ocupación habitual son factores que efectivamente inciden en su imagen pública. El objetivo general es determinar los oficios, profesiones u ocupaciones predominantes entre los candidatos políticos y las autoridades electas por el voto popular en la provincia del Carchi. En cuanto al marco teórico, no voy a detenerme, simplemente dejo indicado que se abordaron dos capítulos. Primero, un contexto general que abarca el sistema electoral del Ecuador y una breve caracterización de lo que es la provincia del Carchi, el escenario pues donde se circunscribe el tema de estudio. Y lo principal pues que se abordó en el marco teórico es la trayectoria política, dividida pues en 4 acápites: la carrera política, los tipos de carreras políticas, la profesionalización política y lo fundamental, la formación académica de los políticos. A breves rasgos, la metodología se trata de una investigación aplicada, su carácter es no experimental porque no se manipularon las variables, el diseño es longitudinal o evolutivo, el alcance exploratorio al tratarse de un asunto nuevo, poco abordado, poco conocido, la categoría es la sociológica, el enfoque cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo en los datos estadísticos que voy a presentar a continuación y cualitativo en lo que fueron las entrevistas a profundidad. Fuentes de consulta, tanto digitales como impresas. El método principal fue el análisis, como métodos complementarios la inducción y la comparación. 2 técnicas fundamentales para este tipo de estudios: primero la observación y la entrevista no estructurada. Para la primera técnica tenemos como instrumentos las listas de cotejo y los registros, y para las entrevistas, guiones con preguntas abiertas. Ubiquémonos ya en el escenario donde se recogieron los datos y al cual se aplican las conclusiones de esta investigación. Como podemos ver en la imagen, la provincia del Carchi es una de las más pequeñas del Ecuador, ubicada en el extremo norte de la serranía, en la frontera con Colombia. ¿Qué representa el Carchi dentro del Ecuador? Esto es importante tenerlo claro para saber hasta dónde llegan las conclusiones de este trabajo, para
no hacer elucubraciones que vayan más allá. Primero, la provincia del Carchi es apenas el 1.4% del territorio ecuatoriano. La población proyectada para este año 2020, según el Instituto de Estadísticas y Censos, es el 1,07% de los ecuatorianos. Y el electorado en la última elección, que fue en el 2009, representa apenas el 1,09% del padrón nacional. Con estos datos podemos saber cuál es el alcance que tiene pues esta investigación y cuál es el contexto al cual nos vamos a referir. La demografía cantonal, pues a breves rasgos tenemos que la provincia se divide en 6 cantones, como vemos también aquí en el mapa, pintados de diferentes colores. Es importante conocer pues que la capital de la provincia es la ciudad de Tulcán, ubicada en el cantón del mismo nombre, donde se halla concentrado más de la mitad del electorado provincial. Ya en los datos recabados en las elecciones legislativas del año 2017, tenemos que entre los postulantes hubo un 18,18% de educadores profesionales en ciencias de la educación. En segundo lugar están los abogados con un 15,15%. Si los educadores fueron un total de 6, los abogados fueron 5, según vemos en la gráfica. Ahora, aquí debemos tomar en cuenta que hemos considerado como abogados solamente a quienes tienen su título legalmente registrado. Sin embargo, también hubo candidatos que están muy estrechamente vinculados al ámbito jurídico, que los hemos llamado aquí asistentes jurídicos. Incluso pues ellos se hacen llamar abogados, pero hemos comprobado que no lo son, por eso hemos puesto una categoría aparte. Si sumáramos estas dos categorías, abogados y asistentes jurídicos, tendríamos pues que el porcentaje de participación de las personas vinculadas con el ámbito de la jurisprudencia tendría el porcentaje de participación más alto. Esto en cuanto a candidatos. De esos candidatos pues apenas ganaron 3, que son las curules asignadas a la provincia del Carchi en la Asamblea Nacional. ¿Quiénes son esos asambleístas? Carlos Yar, de profesión economista, Javier Cadena, de profesión abogado, y René Yantún, de profesión militar retirado, general del ejército en servicio pasivo. Si vemos la distribución porcentual, pues tenemos porcentajes análogos entre las 3 personas. Las candidaturas unipersonales del año 2019. Al hablar de candidatos unipersonales, nos referimos a la prefectura, la viceprefectura y las 6 alcaldías de los distintos cantones de esta provincia. Recogidos estas dignidades, tenemos los siguientes datos. Abogados tienen el más alto porcentaje de participación, 8 abogados con el 20,51% del total. En segundo lugar están los educadores, 5 educadores que representan el 12,82% del total. De estos, ¿quiénes ganaron? La prefectura pues la ganó un economista, al igual que la viceprefectura. En cuanto a las alcaldías, tenemos en Tulcán un abogado, en Montúfar un médico veterinario, en Bolívar un agrónomo, en Espejo un ingeniero en gestión de procesos, en Mira otro ingeniero agrónomo y en Huaca un licenciado en ciencias de la educación especializado en el manejo de bibliotecas. Porcentualmente hablando, pues tenemos que los economistas representan el 25%, los agrónomos otro 25% y el resto de profesiones pues se dividen la otra mitad del pastel. A ellos les denominamos pues autoridades ejecutivas porque ejercen la función ejecutiva en el respectivo gobierno autónomo descentralizado. Ellos son pues quienes se encuentran actualmente en funciones y a quienes pues tuvimos el privilegio de entrevistar. Las concejalías urbanas.
tenemos pues que la mayoría de candidatos no tuvieron título. 41 candidatos de 107 sin ninguna titulación académica, lo cual representa el 38,32% del total. Le siguen pues los profesionales de la educación, 17 candidatos que representan el 15,89% del total. Y en tercer lugar tenemos a los abogados, total 13 candidatos que representan un porcentaje del 12,15% del total de candidaturas inscritas. De ellos, ¿quiénes ganaron? El más alto porcentaje de los concejales urbanos actualmente en funciones lo tienen los profesionales de la educación. De 18 concejales urbanos, 6 son educadores, lo cual representa el 33,33% del total. Aquí hay un dato interesante, le siguen en segundo lugar los profesionales de la salud, 3. Aquí tenemos pues enfermeras, obstetrices y odontólogos. La concejalía rural, un total de 74 candidatos. 74 candidatos, de los cuales 43 carecen de título académico. Siguen en segundo lugar pues los profesionales de ciencias agrarias con 8 candidatos que representan el 10,81%. Es notable pues la diferencia. Aquí en concejalías rurales podemos darnos cuenta que es el único pastel donde los candidatos sin título son más de la mitad. ¿Quiénes ganaron las concejalías rurales? Aquí a primera vista ya podemos darnos cuenta que, a diferencia de la gráfica anterior, en cuanto a concejales electos ganadores, la mayoría de ellos sí cuentan con un título universitario. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar a los ingenieros en ciencias agrarias, sean estos agrónomos, agropecuarios, agroindustriales, que son 3. Luego siguen comerciantes, ellos no tienen título, pero se dedican pues al comercio, que son pues 3 personas que representan el 21,43% del total. Están luego pues los profesionales de la educación con el 14,29%, y también representa pues una cifra importante aquellas personas que viven de la agricultura o la ganadería, sin haber estudiado en una universidad pues, sino que por tradición familiar se dedican a ese tipo de labores. Las conclusiones básicamente son 3. Primero, hemos podido determinar que la formación universitaria sí representa una ventaja competitiva en las elecciones. Un candidato titulado tiene mayores posibilidades de victoria que alguien sin instrucción educativa. Esta regla pues tiene como única excepción la parroquia rural de Julio Andrade, en el cantón Tulcán. Solamente en esa parroquia se prefirió escoger a candidatos sin título universitario, pero en todo el resto de la provincia, en las 2 elecciones estudiadas, 2017 y 2019, el electorado pues escogió preferentemente aquellos candidatos que sí tenían un título académico. La segunda conclusión: el número de votos no es directamente proporcional al grado académico, ni tampoco a la cantidad de títulos acumulados, pues casi no se discierne entre los estudios de tercero y cuarto nivel. Aquí pareciera aparentemente que hay una contradicción con la primera, así que explico esta segunda conclusión. El electorado no da importancia a que un candidato tenga una maestría o tenga un doctorado, sino solamente que tenga un título, de ingeniero, de licenciado, de lo que sea, pero que lo tenga. Tampoco la población se pone a discernir a fondo si lo que estudió ese personaje tiene relación
con la función a la cual está postulando. Tenemos el caso de un médico veterinario que ganó la alcaldía del Cantón Montúfar con un amplio margen. Es decir, el título tiene un valor para el elector, independientemente de si este sea de tercero o de cuarto nivel y si tenga o no tenga relación específica con las funciones para las cuales se está postulando ese candidato. Y la más importante, que da respuesta a la hipótesis y a los objetivos. Las áreas del conocimiento que predominan en el escenario político carchense son 4: la economía, la docencia, la agricultura y el derecho. Me referiré a cada una de ellas. En cuanto a la economía, tenemos que una baja participación en cuanto a candidaturas, por cuanto hay escasez de estos profesionales en general en la sociedad. No es común encontrarse con un economista, como si lo es, por ejemplo, con un abogado. El economista tiene una baja tasa de participación, pero cada vez que participa, por lo general gana. Podemos atribuir este fenómeno, primero, como ya lo dije, a la escasez de profesionales en esta rama. Segundo, a las preocupaciones de la gente. Aquí en la localidad a la gente le preocupa mucho la escasez de dinero. Se viene sufriendo ya desde hace algunos años atrás una crisis económica. Entonces, pues, al elector le gusta que le hablen de economía. Y pues, tiene fe en que un economista, de llegar al poder, le ayude de alguna forma a resolver sus problemas financieros. Solamente hubo 2 excepciones de economistas que no salieron electos: Ramiro Narváez para la alcaldía de Tulcán y Marcelo Vaca para la concejalía de Montúfar. Sin embargo, no se puede decir que ellos perdieron. ¿Por qué? En el caso de Narváez en Tulcán, cumplió su objetivo de posicionar a su partido político y posicionarse a él mismo como potencial candidato a la asamblea. Y efectivamente es uno de los nombres que más fuertes suenan para los próximos comicios. Y en el caso de Marcelo Vaca en Montúfar, su votación fue incluso superior a quienes hoy ocupan las curules, pero sin embargo, pues el método de asignación de escaños no le permitió alzarse con una curul. Sin embargo, pues en general la economía sigue siendo una de las profesiones con mayor efectividad. La docencia es una de las que tiene mayor tasa de participación. La efectividad es baja a nivel provincial, si analizamos las elecciones legislativas del 2017. Pero en cambio en el 2019 la efectividad de los docentes es mucho mayor a nivel cantonal, en contextos más cerrados, más locales. En cuanto a la agricultura, pues sobre todo en áreas rurales y también pues para los municipios hay presencia en lo que respecta a alcaldes, a lo que respecta a concejales, sea que hayan estudiado ciencias agrícolas o sea que se dediquen simplemente a la agricultura. Y finalmente el derecho. El derecho, pues sobre lo cual hemos hecho un análisis amplio de que es una profesión muy riesgosa, que puede conducir a un desgaste prematuro del candidato. Bueno, quisiera abordar la cuestión del derecho, pero parece que el tiempo ya se me viene corto, así que voy a concluir con la clasificación de políticos que hemos planteado. Los políticos, desde nuestro punto de vista, según las trayectorias analizadas, pueden ser de 3 tipos: de vocación, de formación o políticos accidentales. En el primer caso, son unos enamorados del poder. Su máxima meta es llegar al poder, aun si esto les representara pérdidas económicas. Es decir, que si lo ponemos a escoger entre un cargo político o cualquier otro puesto donde incluso ganara más dinero, el político de vocación va a escoger siempre la función pública.
Los políticos de formación, en cambio, se destacan por su alto nivel técnico y académico. Ellos pueden desempeñarse con igual satisfacción, con igual acierto, en la burocracia, en la cátedra, en la empresa privada, y si a un político de este tipo lo podemos escoger entre un cargo privado bien remunerado o una cátedra universitaria, y eso excluyera participar en política, él se va a inclinar pues por lo que mejores réditos le represente. Y finalmente los políticos accidentales, quienes no planearon nunca participar en política, pero la política fue a buscarlos y ellos accedieron a participar para probar suerte, y algunos de ellos se profesionalizaron, les gustó la política y emprendieron una carrera política. Sin embargo, otros descubren que eso no es lo suyo, están un periodo y se retiran, lo cual significa pues hacer una carrera discreta. Me parece que el tiempo se me ha terminado, pues me gustaría ahondar unos puntos, pero respeto la normativa y hasta ahí termino mi primera parte de la exposición. Estupendo. Muchísimas gracias por tu exposición y ahora vamos a intervenir los tres miembros del tribunal. Primero va a intervenir el profesor Francisco Cabezuelo. Se va a conectar él y después Pedro. Vamos conectando y desconectando para evitar problemas en la conexión, ¿de acuerdo? Gracias. Con la venia de la presidenta y el secretario del tribunal, muy buenos días allá en Ecuador, muy buenas tardes, ya casi noche, acá en España, en Madrid. Bueno, ha sido un placer escucharle, ver su pasión, su dedicación y el interés con el que ha expuesto su trabajo. Es un trabajo muy extenso. Felicidades, estimado Jorge Játiva, muchas felicitaciones para usted y para su tutora, la profesora, la doctora Erika Rodríguez Pinto. Su trabajo es muy completo, es una memoria exhaustiva con más de 21 tablas, con una metodología muy bien explicada en la página 41 y por supuesto con un punto fuerte que son todas las entrevistas y todo el estudio de las carreras de cada uno de los candidatos. Sin embargo, he de decirle que los trabajos también a veces tienen que ser más concisos, más directos, más concretos y en ese sentido yo le invito a que reformule el título, habría sido más concreto, perfiles profesionales de los candidatos o algo así, simplemente como el uso de los perfiles profesionales de los candidatos políticos en tal circunscripción. Me ha gustado mucho su exposición a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido ajenos a todos en un primer momento. Comentaba usted con una pequeña anécdota personal para captar nuestra atención o el truco siempre, esa anécdota de mamá quiero estudiar para ser político, si hoy soy maestro y me dice un alumno quiero estudiar para ser político, ¿qué tengo que decirle? Bueno, pues que estudie y que se forme mucho. Pero bueno, afortunadamente usted tiene un oficio mucho más bonito que el de político, que es el de maestro. Así que no debe usted arrepentirse para nada. Disfrute de ser maestro, que es estupendo y mucho mejor que ser político. No le quepa la menor duda. Tiene usted la posibilidad de trabajar por su país y por su sociedad para la mejora de su pueblo desde el trabajo de maestro, tanto más que desde el político. En fin, no me quiero entretener, simplemente darle la enhorabuena. Es un buen trabajo, la nota da igual, la nota no es importante. No sé, a mí me resulta muy difícil traducir las ideas en números. No sé si el trabajo es de notable, de sobresaliente, tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Da igual, todos los trabajos, usted es consciente, debe ser consciente también de sus limitaciones y que de ningún trabajo es perfecto ni ningún trabajo merece nunca la máxima calificación. La calificación no es lo importante. Lo importante es haber llegado hasta aquí. Estimado Jorge, a partir de hoy usted obtiene un posgrado de una universidad muy prestigiosa en España y en el extranjero, un título válido en todo el espacio europeo de educación superior. Eso es lo importante, independientemente de la nota. Por tanto, felicidades, enhorabuena, mis felicitaciones. Le devuelvo el turno de palabra a la presidenta y me desconecto, pero les sigo escuchando y oyendo. Gracias. Saludos desde Madrid. Muchísimas gracias, profesor Cabezuelo, por su intervención. Y ahora va a ocupar el turno de palabra el profesor Pedro Limón López. Adelante, Pedro.
Buenas tardes, Jorge. Me sumo a las felicitaciones hechas por el profesor Cabezuelo. Creo que el trabajo está muy bien presentado, está muy trabajado y nada, yo simplemente le voy a hacer algunos comentarios con un sentido, con afán. En primer lugar, en la exposición, que si lo ha hecho, ha presentado la ubicación del lugar, que no lo hace en el trabajo escrito, pero además, aparte de que esto conviene hacerlo en el trabajo escrito para ubicar el sitio, porque obviamente a lo mejor esto hay que tomar un poco de distancia para saber de qué se está hablando de cara al exterior, porque cuando uno está muy inmerso en eso, pues a lo mejor no lo ve. Pero aparte de eso, es porque en este caso además da una idea distinta de efectos electorales. Y aquí sí es bueno lo del uso cartográfico. Bien, por otro lado, yo creo, o sea, está bien armada la metodología y está bien desarrollada. Ahora, conforme se habían desarrollado los objetivos y las hipótesis, se habría ajustado más solamente con la metodología cuantitativa, era suficiente. Lo otro quedaba en el aire, conforme a los objetivos, digo, no digo que esté mal, digo, conforme a cómo había planteado los objetivos y las hipótesis. Y como única cuestión que podía haber ampliado en el trabajo es que quizá los resultados se presentan de una forma muy cruda, de manera que luego cuando agrupa todo en discusión y conclusiones, yo, dada la densidad de los datos empíricos, seguramente lo habría separado, habría hecho una discusión más amplia de esos datos, porque son densos, y luego ya habría recapitulado todas las conclusiones. Pero bueno, eso ya es una elección suya y nada, simplemente eso, evitarle y nada. Jorge, buenas tardes de nuevo. Voy a concluir yo añadiendo algunos comentarios a lo que han compañero del tribunal y porque manifiesto mi acuerdo absoluto. En lo que estoy totalmente de acuerdo es eso, en las felicitaciones, en que tienes que estar contento, y te tuteo que ha sido mi alumno, no digo que he sido tu profesor, además grande el honor por mi parte. Te felicito por haber terminado el máster y bueno, la F de fin de máster, esa F llega hoy termina realmente el máster y culmina con esta presentación que has hecho de tu trabajo. Se nota que es un trabajo hecho con mucho ahínco, con mucha dedicación, con entusiasmo, y eso es lo primero que se tiene que notar cuando uno se consagra a un proyecto tan intenso y con un número de horas importante que es el que tú le has dedicado. Me gusta ver, el tema es pues totalmente pertinente para el máster, el marco teórico que has presentado estaba bien, me gusta que has hecho un repaso exhaustivo de las funciones del político. Y luego, por ejemplo, me parece también bien la humildad que presentas en las conclusiones cuando dices que tal vez este trabajo exploratorio deje más dudas que certezas, pues no ha sido nuestra intención arribar a conclusiones absolutas e irrefutables. O sea, eso dice mucho de ti también como investigador y como conocedor de aquello que te pueda faltar por explorar o descubrir y aprender todavía. Eso pues yo creo que a una persona la hace más humilde y más grande a la vez cuando sabe que todavía tiene mucho por aprender. En ese sentido tienes un buen aprendizaje ya, o sea, eso está clarísimo, pero es verdad que con esa intención que tú le has puesto al proyecto sí que te animo a que sigas investigando ya que te gusta y bueno, pues estás muy bien encaminado. Hay algunas cosas que te voy a comentar a título pues siempre de manera siempre constructiva y para que te sirvan y tengas en cuenta en este trabajo o en alguno más que puedas realizar. Me cuesta encontrar la conexión directa entre lo que hay en el interior y la portada. La portada hace una promesa y yo espero que cuando tú dices que vas a estudiar la trayectoria de los políticos y autoridades en Carchi, o sea, sí lo investigas, pero tú te vas en gran medida al componente académico y a lo que han aprendido, estudiado y tal. Entonces, sin embargo, cuando en los objetivos específicos dices, en el objetivo de describir las carreras políticas de un asambleísta, el prefecto y demás, ahí sí respondes, o sí tienes intención de responder a lo que planteas en el título. Entonces, yo creo que es más grande lo que prometes en la portada que lo que resuelves dentro, pero no veo ahí
el gran problema, sino que tendrías que haber ajustado, es decir, de qué trata el trabajo y realmente estoy explicando aquello que he anunciado o me he desviado un poco del camino, ¿vale? Eso yo creo que tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, por ejemplo, los objetivos son bastante ambiciosos en el sentido de, el objetivo F me llamaba la atención, el objetivo específico, diseñar un modelo simple para clasificar a los políticos en base a las trayectorias estudiadas. Si te propone la creación de un modelo, esto casi es otro TFM, una investigación en sí misma, autónoma de todo esto, donde te puedes apoyar y a partir de ahí crear ese modelo. Pero bueno, como es ambicioso en el sentido de querer pues demostrar un estudio bastante completo y grande, como está las conclusiones que las has presentado muy bien en una definición, yo las había enumerado y jerarquizado, que las has separado claramente y las has enunciado pues con mucha autonomía cada una. Y el documento que has utilizado me ha parecido bueno, clarificador y bueno, pues lo has presentado bastante bien y tu lenguaje, que es claro, pues lo ha acompañado, ¿vale? Así que pues te reitero mis felicitaciones y muchísimas gracias Jorge por haber hecho este máster con nosotros, ¿de acuerdo? Así que ahora es tu turno de palabra nuevamente, puedes intervenir, trata de no extenderte demasiado porque hemos perdido 20 minutos al principio con los problemas de conexión y después ya nosotros te podemos dar tu calificación. Ahora puedes responder a lo que consideres adecuado sobre nuestros comentarios y observaciones. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, empiezo por el final. El modelo de clasificación de los políticos en sí solamente queda un abrebocas en la parte final de las conclusiones, pero se puede desarrollar mucho más. Es en esencia, en síntesis, lo que vemos en este mentefacto. Podríamos ahondar en el tema, pero sin embargo, pues como usted bien lo dijo, esto da para desarrollar otro trabajo completo, porque sí es bastante extensa y bastante profundo cómo se puede pues clasificar a los políticos, pero nos quedamos simplemente con estas tres categorías: por vocación, por formación y por accidentales. Lo que mencionó el profesor sobre la descripción de la provincia en el trabajo escrito sí consta en la página 14. Hoy en esta presentación traté de hacerlo lo más sucinto, solamente para tener claro dónde estamos ubicados, nada más. La parte cualitativa. Es verdad que en esta presentación casi he pasado por alto toda esa profundidad cualitativa que se alcanzó en cada una de las entrevistas. He privilegiado los datos cuantitativos y su procesamiento estadístico, porque pues si me ponía a detallar lo que conversamos con cada uno de los personajes, pues no acabamos ni en todo el día. Sin embargo, para concluir y para sustentar mis afirmaciones acerca de la abogacía, sobre la inconveniencia pues de tomarla como una carrera para los políticos aquí en la localidad, sí me gustaría concluir con las palabras del señor alcalde de la capital provincial, que es el abogado Cristian Benavides, quien nos da el dato más específico acerca de lo que pudiera ser la principal explicación de la baja eficacia que tienen los abogados. Alta tasa de participación, muchos se candidatizan, pero muy pocos ganan. Esperemos que se escuche. De defender a una de las partes en juicio implica que va a tener otra parte que necesariamente no lo va a ver con buenos ojos. Así es, por eso nunca estuve totalmente vinculado, porque si hubiese querido ser abogado a tiempo completo, no hubiese sido político. Es imposible contentar a dos partes. Siempre te vas a enemistar con un sector, siempre vas a tener odios generados. La gente no entiende que es tu trabajo. Y solo por darte un ejemplo, cuando se trataba de temas de alimentos, sea el madre o el padre, siempre quedaban un poco molestos con la intervención mía como abogado, porque debía defender
a la otra parte. Es decir, que el litigio de un abogado puede minar la carrera política. Sí, sí, sí. Al menos si se lo predica y se lo hace con mucha fuerza y se tiene muchos casos, yo considero que sí, porque así como hay una parte que sale beneficiada, generas muchos odios, muchos malestares, rencores de la contraparte, la que queda definitivamente afectada por cualquier razón. Espero que se haya escuchado, pues... Estupendo. Sin problema. Creo que las palabras mías pues ya en este momento sobran, simplemente agradecerles, y si hay alguna inquietud más, alguna pregunta, algún cuestionamiento, pues a la orden siempre. Nada más, no sé si los profesores Cabezuelo y Limón desean añadir alguna cuestión más, alguna observación. No. Yo creo que os podéis conectar porque parece que de momento va bien esto, Nada más. para poder terminar. Nada más, gracias. Pedro, Aquí estoy. Yo tampoco nada, no tengo nada que ver. Jorge, bueno, pues terminamos también mejor que empezamos con los problemas de conexión. Bueno, por unanimidad, este tribunal ha decidido otorgarte la calificación de 9 sobresaliente. Así que muchísimas felicidades y enhorabuena. Felicitaciones. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias, pues, y quedo eternamente agradecido con la universidad y con ustedes en particular. Gracias. Pues que vaya a tu disposición, José. Sí, tu tutora seguro que te sigue atendiendo, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Gracias, adiós. Adiós. A ver.